Primero, que en casos similares, cuando el titular del Ejecutivo emita un decreto, pero durante la emisión del decreto se cometan omisiones, la oportunidad, así dice la jurisprudencia, la oportunidad para promover la controversia constitucional se actualiza día con día hasta que el Ejecutivo subsane las omisiones correspondientes. Entonces, observamos que Calderón cometió varias omisiones porque fue muy precipitado ese decreto de extinción, pero una de ellas, que es la fundamental que utilizamos para la controversia, es la que se refiere a que Calderón, antes de emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, debió haber emitido un acuerdo de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, cosa que no hizo y no ha podido demostrar que lo haya hecho. Entonces, como existe esa omisión que cometió el Ejecutivo, de acuerdo a la jurisprudencia, repito, esto no viene en la ley, por eso cuando la ley dice 30 días para promover la controversia constitucional y estos se pasaron, pues ya todo el mundo dijo, ya no hay forma de promover la controversia. Pero no, de acuerdo a la jurisprudencia, como Calderón omitió varias cosas, entre esas las que les comento, entonces utilizamos esa jurisprudencia para promover la controversia constitucional. Esa es una. Y segundo, la gente entonces diría, bueno, pero de todas maneras se requieren 251 diputados, ¿no? La mayoría de la Cámara de Diputados, o por lo menos una tercera parte. Bueno, ¿cómo subsanamos ese problema? Hay otra jurisprudencia que menciona que cuando se cometan violaciones evidentes a la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que actuar de oficio, pero para motivar la acción de la Suprema Corte de Justicia, pues bastaría con un diputado, de acuerdo a esa jurisprudencia. Entonces, tomando como base esos dos elementos fundamentales, elaboramos la controversia constitucional. La elaboró el licenciado, repito, Jorge Herrera, que además debo decirles que él no ha cobrado ni un solo centavo en esto, porque elaborar una controversia no es cualquier cosa. Entonces, se elaboró y hablé con la diputada Terelupe Reyes, que también ella forma parte de la estructura del gobierno legítimo en el Estado de México. Platicamos con ella y quedamos en que ella platicaría con los diputados del PT, yo con algunos del PRD, y como los tiempos ya estaban encima, sobre todo porque los compañeros del ESME habían iniciado la huelga de hambre y no tendríamos que dejar pasar mucho tiempo, presentamos la controversia constitucional firmada por 7 diputados, pero insisto, pudo haber sido uno solamente. ¿Quiénes son los diputados que firmaron? Bueno, del PT, la compañera Terelupe Reyes, el compañero Mario Di Constanzo y el doctor Jaime Cárdenas. De parte del PRD firmó el diputado Agustín Guerrero, que actualmente forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Emilio Serrano, el diputado Valfred Vargas y un servidor. Firmamos los 7, a mí me dieron la representación común de los diputados, presentamos la controversia y esto va avanzando. O sea, hay que resaltar que después de que ya se había pensado que ya los tiempos y los mecanismos para promover la controversia habían sido agotados y no se hizo, ya no era factible. No, pues sí, ahí va. Presentamos la controversia y entonces, quiero decirles, nos respondió el ministro instructor Saldívar Lelo de la Rea, a él le tocó, fue el mismo que emitió él formuló la primer, ¿cómo se llama? Legalmente la ponencia exactamente sobre el ABC, ¿no? Donde da los nombres de el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobernador de Sonora, etc. Bueno, él nos responde lo siguiente, nos responde que esta controversia se desecha por notoria improcedencia, no procede. Y la razón fundamental, dice, es que ninguno de los diputados promoventes es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o miembro de la comisión permanente. O sea, por el tiempo no hubo problema, está bien la jurisprudencia, pero
nosotros tenemos un tiempo que se llama, tenemos 5 días para promover un recurso que se llama de reclamación. Ese recurso de reclamación lo interpusimos y fue aceptado, manifestando que uno de los promoventes, que en este caso es Agustín Guerrero, sí es miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. O sea, cubrimos todos los requisitos legales. Entonces, ante esta promoción de esta reclamación que hacemos, envían comunicado la Suprema Corte de Justicia tanto a Calderón como al procurador y les dan 5 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, ¿no? Entonces ya ellos respondieron, su respuesta pues creo que es favorable a nosotros, o sea, ellos yo creo también están confiados de que no iba a tener mayor repercusión esto, y este tema está listado, hoy fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizarse en el Pleno el día miércoles de la semana próxima. O sea, nosotros tenemos varias vertientes. Una es todas las cuestiones de formalidad y de legalidad las hemos cubierto. Si por consigna la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mayoría de los ministros diese un dictamen desfavorable, entonces nosotros podemos proceder a hacer juicio político, pero también ir a las instancias internacionales. Hemos cubierto todos los requisitos, ya que aquí en el país es muy difícil que se haga justicia realmente. Pero consideramos que por los elementos técnicos que aportamos, tendrá que ser aceptada para discutirse en el fondo. Ahorita técnicamente se va a discutir en la forma, pero lo que queremos es que se entre al fondo. ¿Qué es lo que pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En síntesis, pedimos que se restablezca el orden constitucional en el país, porque Calderón, con ese decreto, al usurpar funciones que competen solamente al Congreso de la Unión, está violando sobre todo el 41 y el 49 de la Constitución, violentando el orden constitucional al usurpar funciones de otro poder y concentrar en una sola persona 2 poderes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces queremos y exigimos que se restablezca el orden constitucional en este tema, porque en otros hay infinidad de cosas. Conclusión, vamos marchando, digamos, por 2 vías. Por un lado está el amparo que promovió el SME de violación esencialmente de violación al 123, a la ley laboral, al contrato colectivo de trabajo, al derecho de audiencia, etcétera, etcétera. Y por otro, nosotros que estamos planteando la cuestión del restablecimiento del orden constitucional. Eso estimamos que lógicamente la lucha parlamentaria por sí sola no resuelve, ¿no? Lo que se requiere es promover de manera más intensa la movilización social para que el tercer poder, que es el Poder Judicial, pueda emitir una resolución fundada en derecho y no en una consigna que le dé Calderón, ¿no? Sentimos que ahorita es un momento coyuntural donde la mafia que está gobernando el país pues está en una contradicción derivada y bueno, hecha pública fundamentalmente a raíz del acuerdo que se firmó, donde participó el secretario de Gobierno del Estado de México, el secretario de Gobernación, el Partido Acción Nacional y Jesús Ortega, no, disculpen, ya, pero en la práctica así es, pero que participaron ellos, donde acordaron que a cambio de que el PRI votara por aumentar el IVA en 1%, el impuesto sobre la renta en 2%, los impuestos bancarios mayores de 15,000 pesos en 3%, el impuesto del 3% en celulares y demás, a cambio de que el PRI votara con el PAN ese aumento de impuestos, el PAN se comprometía a no hacer alianzas con el PRD en el Estado de México.